Hola a todos, les saludo desde aquí, desde Puebla, con todo mi cariño a este hermoso grupo, este querido grupo. Y bueno, pues vamos hoy con la clase 4. La clase 4 que es asesoramiento pastoral por medio de grupos. Y también quiero decirles que ya he revisado varias de sus tareas, nada más que no se las he enviado y quiero solicitarles de favor que de aquí en adelante me las envíen en documento de Word para que de esta manera yo pueda tener más facilidad para revisárselas, ya que hay algunos programas que no conozco y pues bueno, eso me da un poquito más de trabajo para podérselas revisar como es debido. Bueno, entonces pues esas son mis recomendaciones. Y vamos a empezar con con la clase de hoy. Les comento que esta clase por el contenido va a ser más corta que otras, pero les va a gustar porque vamos a hablar acerca del asesoramiento pastoral por medio de grupos. Entonces, pues bueno, espero que sea de mucho provecho para ustedes. Y el asesoramiento pastoral por medio de grupos se da porque por las crecientes tareas que recaen sobre el pastor y la disminución del número de ministros que se dedican de tiempo completo, por lo cual es importante capacitar a un grupo, así como ustedes se están capacitando para atender a un mayor número de personas. Los principios generales para el asesoramiento grupal están padrísimas estas diapositivas. Les confieso que mi esposo me hizo las diapositivas. Y bueno, tiene que ver con el centro de atención. No es tanto que deba ser el pastor, sino el tema o los temas que al grupo, por sus características homogéneas, les interese conocer. Entonces, aquí lo recomendable, más adelante lo vamos a ver, es que vamos a, ahora sí que a sectarizar, ¿verdad? Por grupos, ya sea adolescentes o ya sea un grupo prematrimonial o un grupo matrimonial, de matrimonios jóvenes o de matrimonios ya de más tiempo, o personas que han tenido algún tipo de adicciones. Entonces, bueno, esto es, ¿verdad? Algo importante porque de esta manera se puede abarcar más en menos tiempo y de esta manera pues también no es tan desgastante para la persona que da la consejería porque pues obviamente todas las personas tienen necesidad de ser escuchadas. Principios generales para el asesoramiento grupal. Se considera necesario de 5 a 8 personas. Bueno, es lo recomendable de 5 a 8 personas. Puede ser un buen número, sentados en círculos, ¿verdad? Incluido el pastor, o puede ser alguien de la confianza del pastor, como en este caso también el pastor Arturo Collawit, o la esposa del pastor Arturo Collawit. Bueno, no sé ahí cómo se organicen, ¿verdad? Y la composición y características del grupo y lugar, eh, de 5 a 8 personas, y bueno, en un lugar cómodo, bien ventilado, que genere confianza y comodidad para las personas. Yo les decía que, por ejemplo, aquí en casa yo tengo un lugar especial donde yo doy las consultas, pues para que las personas se sientan en un ambiente de confianza, en donde nadie más esté, ¿verdad? Para que no se sientan también, pues bueno, como que están siendo escuchadas, porque pues esto no genera la confianza necesaria para que las personas hablen sobre su tema que tengan y que esté pendiente por resolver. Desde la pandemia aprendimos mucho a trabajar a través de este programa, o sea, por ejemplo, programa de Zoom, Google Meet y otros programas que permiten tener reuniones virtuales. Y aquí, pues, inclusive, ¿verdad? No importa desde dónde estés. ¿Por qué? Porque esto abarca a mucho más gente. Entonces, hoy en día se puede generar este acercamiento a través de alguna de las plataformas digitales y toda la relación terapéutica en el ámbito de la iglesia tiene como finalidad la presentación de Jesucristo como Señor y Salvador. De hecho, mi esposo y yo creo que hace como unos 2 años dimos un taller para matrimonios y pues
no recuerdo bien cuántos eran, pero aproximadamente eran como unas 20, 25 personas. Y pues bueno, prácticamente fueron unas 12 sesiones y fue muy provechoso para todo el grupo. Y bueno, pues esta es la ventaja de que sea virtual, ¿verdad? Que puedes, o sea, que es más fácil porque hoy en los tiempos de traslados nos llevamos muchísimo tiempo. La otra vez, bueno, no hace mucho, hace aproximadamente unas 3 semanas fuimos a la Ciudad de México, precisamente un jueves, cuando fue jueves santo, y resultó ser que, no sé bien a qué hora, pero fue muy temprano que una de las pipas explotó y tuvieron que cerrar los dos carriles y fue un verdadero relajo. Nos hicimos cerca de 4 horas para poder llegar a la Ciudad de México. Por lo cual, pues sí es importante que nosotros, bueno, yo creo que ya conociendo pues todas estas eh, facilidades que dan las redes sociales, este tipo de programas nos ayuda a acercarnos y no llevarnos tanto tiempo en ir y venir, ¿no? Entonces, pues esta es una de las ventajas. Ahora, toda relación terapéutica en el ámbito de la iglesia tiene como finalidad la presentación de Jesucristo como Señor y Salvador. El terapeuta, además de ser un modelo humano para ser imitado, ¿verdad? Porque Él es nuestro modelo a seguir, pues bueno, y sí hay que dedicarle a esta tarea de 1 hora, máximo 1 hora y media. De hecho, algunos dicen que a veces pues, 45 minutos, ¿no? O sea, con 45 minutos, pues ahí está bien, pero bueno. Aquí, bueno, no más de 1 hora y media porque también la gente se cansa. Una de las reglas de esta disciplina grupal debe de ser la discreción. Esto es muy importante, la confidencialidad. Cuando tú hablas de un tema muy personal, tú esperas que la persona con quien lo estás hablando, me estoy dando cuenta que dice ahí Javier Hermoso, una disculpa, pues ya ni modo, ya se quedó el nombre, no lo cambié a tiempo. Entonces, bueno, una de las reglas de esta disciplina grupal debe de ser la confidencialidad, ya lo dijimos, ¿no? Entonces, es importante, esta es una característica de todo pastor, de todo consejero, de todo psicólogo, que cuando te cuenten alguna situación muy particular, tú no la andes contando a otras personas. ¿Por qué? Porque esto pues ya no, o sea, pierde el valor terapéutico. Entonces, las personas reunidas, ¿verdad? Deben compartir, ya lo decía anteriormente, características semejantes y se clasifica por grupos que tengan características similares. Y debe, ok, entonces estábamos hablando acerca de la importancia de la discreción, confidencialidad. ¿Para qué? Para que las personas pues, no se sientan ventaneadas. Entonces, normalmente cuando nosotros vamos con un consejero, esperamos precisamente eso, ¿no? Que haya esa confidencialidad. Las ventajas del asesoramiento en grupos sobre el individual es que en grupo la persona se siente acompañada, no está sola frente al pastor o al consejero, al psicólogo, porque aparte de todo, déjenme decirles, ahorita ya hay muchísima más apertura, pero anteriormente no era así. Anteriormente era muy difícil que la gente tomara la decisión de ir con un psicólogo, con un consejero, porque no es fácil hablar y abrirte de tus situaciones personales, de tus problemas. Entonces, cuando tú escuchas a otras personas que tienen problemas similares a los tuyos o hasta más difíciles y cómo los han resuelto, poco a poco esto va generando un ambiente de confianza y las personas se van abriendo. Entonces, pues bueno, esto es algo que facilita de alguna manera que otros vayan hablando, que se vayan desahogando. Y bueno, aquí sobre todo es, las personas hablan también de lo que les ha funcionado, ¿no? Entonces, y obviamente el coach, el facilitador, el moderador, el pastor,
pues bueno, tienen que tener esa habilidad, ¿verdad? Para hacer preguntas y también para, pues ir preguntando cómo han resuelto ese tipo de problemáticas, de conflictos. El pastor no es más que un ser humano, como tú, como yo, como todos, ¿verdad? Entonces, él también se va a beneficiar con las aportaciones del grupo y a veces la misma iglesia o grupo toman como palabra de Dios un consejo que surge del pastor y en una situación de grupo todos opinan y no recae en uno solo la responsabilidad del consejo. Aquí quiero hacer también el reconocimiento de que las tareas que me han enviado, he leído pues bueno, no la mayoría de ellas, pero las que ya he leído y que inclusive les he enviado mi retroalimentación, pues bueno, yo puedo ver que tienen comentarios muy valiosos, que tienen testimonios de poder, que hay personas que pues bueno, la vez pasada les dejé que pusieran algún ejemplo de alguien que ha sido inspirador para ustedes. Y alguien puso a Nick Vujicic. Entonces, para mí, Nick Vujicic también ha sido una persona, pues bueno, yo leí el libro de Nick Vujicic, de su testimonio, y él es un coaching muy profesional, y a pesar de tener limitaciones físicas, porque él nació sin brazos y sin piernas, y sin embargo es un hombre que, pues bueno, ahora sí que sus debilidades o sus carencias las ha fortalecido de otra manera ayudando a otros. Entonces, la verdad es que pues este es un ejemplo muy ejemplar, ahora sí que válgase la redundancia, y bueno, a mí me agrada también mucho todo lo que él hace porque tiene un testimonio muy fuerte y precisamente por su misma condición, él no quería vivir. Pero sin embargo, los propósitos de Dios son distintos, ¿verdad? Y siempre toda vida va a tener un propósito. Y en el caso de Nick Vujicic, pues también. Mm. Las desventajas del asesoramiento en grupo, porque también tiene sus desventajas, es que hay individuos que están gravemente perturbados y esto puede hacerlos sentir en una situación de grupo demasiado amenazante y requerir terapia individual. Entonces, pues bueno, aquí también nosotros tenemos que ver, la terapia de grupo no funciona en todos y pues bueno, hay personas que sí necesitan no solamente terapia psicológica, nosotros como psicólogos pues estamos muy correlacionados con el área también médica, ¿verdad? Los psiquiatras, a veces también pues bueno, lo que es una intervención interdisciplinaria, médicos, nutriólogos, ¿por qué? Porque pues bueno, los problemas psicológicos o de salud mental, pues abarcan pues ahora sí que todo un sistema, ¿no? Entonces, de hecho, pues hay veces que es necesaria la medicina y esto no debe de dar temor. Claro que nosotros como psicólogos o como consejeros, pues no estamos autorizados para recetar nada, ¿no? Digo, yo sé mucho de psiquiatría y de medicina, pero sin embargo, eh, o sea, por mi carrera, pues no, o sea, no puedo recetar. Entonces, yo tengo que canalizar con una hoja de canalización a un psiquiatra. También quiero comentar que, por cierto, cuando nosotros damos una terapia formal, bueno, los psicólogos estamos obligados a hacer una historia clínica, ¿verdad? A guardar un expediente del paciente, a firmar un contrato terapéutico y un consentimiento informado. Hablando sobre la confidencialidad, ya les decía, ¿verdad? Hace un momento. eh, ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, hay una ley de protección de datos personales, o sea, nosotros no podemos andar divulgando ninguna información. De hecho, cuando trabajaba en el DIF, pues sí, ocasionalmente nos llegaban a pedir expedientes, pero pues ya de ah, de ciudad judicial, y entonces nosotros teníamos bueno, o sea, no sé.
ahora sí que responder a lo que nos solicitaran. Si era el expediente, pues era una copia certificada. Si era algún dictamen, pues un dictamen, o sea, lo que nos solicitaran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros pues, veíamos muchas situaciones en donde a veces había alguna pelea por los niños, es decir, algún proceso de guardia y custodia o también un proceso de patria potestad. Entonces, en todas estas situaciones, pues sí se necesita, digamos, pues responder, ¿verdad?, a la autoridad legal. Pero ahorita que he estado atendiendo, digamos, particularmente, pues no me han solicitado nada de eso, ¿no? Sin embargo, yo tengo mis expedientes porque siempre es importante tener los expedientes como un respaldo de nuestra información y además tenerlos pues muy bien conservados para que no vayan a ser vulnerados. La tradición grupal de la Iglesia. Desde que Jesús escogió a los 12 discípulos para integrar el núcleo central de la Iglesia que estaba fundada. En la palabra de Dios, en los evangelios, se nos habla acerca de que multitudes seguían a Jesucristo y que Jesucristo o Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Como veo que muchos de ustedes utilizan los hebraísmos, ¿verdad? Para eh, ampliar el concepto, pero estamos hablando de la misma persona, traducido al español es Jesucristo. Pues bueno, recorría todas las ciudades y aldeas, predicaba y dice que multitudes le seguían. Sin embargo, de todas esas multitudes, él se enfocó, él llamó a 12, a sus 12 discípulos, que comieron, que durmieron, que compartieron 3 años, ¿verdad? 3 años de ministerio, porque esa era la idea. La idea era prepararlos para una misión. ¿Cuál era la misión? Ir y la gran comisión, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, pues bueno, esta es la gran comisión. El cumplimiento de la gran comisión no se hubiera podido llevar a cabo sin la colaboración de sus discípulos. Am, bien, entonces, si analizamos el trabajo grupal de Jesús, algunos teólogos eh, u observadores dicen que fracasó. Uno de ellos lo traicionó, que fue Judas, otro fue cobarde, como lo fue Pedro, otros eran ambiciosos, como los hijos de Zebedeo, si no mal lo recuerdo. Solo esperaban el primer lugar en el reino ante el riesgo de morir como él. Siendo objetivos, los discípulos lo abandonaron. Las discípulas, su madre y Juan estuvieron con él en la cruz. También esto es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo 12 discípulos varones, pero muchas mujeres también iban con él, estaban con él en ese acompañamiento en su ministerio. No son muy mencionadas, pero bueno, sí se ve que estuvieron muy al pendiente de todo lo que Jesús dijo que habría de hacer. ¿Por qué? Porque ellas fueron, de hecho, las más leales, las más fieles, ¿verdad? La María, la madre de Jesús, María Magdalena, la otra María, ¿verdad? También lo menciona ahí en los evangelios, y Juan, que fueron los que estuvieron con él hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, pero vamos a ver, o sea, ¿realmente fracasó o no fracasó? Jesús se dio a sí mismo. O sea, definitivamente en esos 3 años Jesús se dio porque él tenía que cumplir esa comisión que el Padre le había encargado. Y bueno, Jesús se dio, fueron sus actitudes, donde está la acción divina que transforma a los discípulos de hombres en apóstoles. Jesús sembró por 3 años, pero la cosecha se produjo después de su resurrección, 20 años después. Y que, por cierto, el que más fue usado para ir y llevar esta gran comisión a todas las naciones fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo que no estuvo de cuerpo presente,
en el ministerio de Jesús, pero que sin embargo sí es una pieza clave en la evangelización a las naciones, ¿no? Entonces, 20 años después de la resurrección de Jesucristo, se dijo en la lejana Macedonia, estos que trastornan el mundo también han venido acá. Más que técnicas, Jesús se dio a sí mismo. Fueron sus actitudes donde está la acción divina, que transformó a los discípulos de hombres en apóstoles, de las enseñadas recibidas en dinámica de grupo durante 3 años. Entonces, pues qué hermosa enseñanza. ¿Por qué? Porque ellos vieron todo y además el Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, los preparó ¿para qué? Para que ellos también hicieran lo mismo que Él, ¿verdad? Él los capacitó, los llamó y los capacitó para que con su ejemplo de vida ellos también predicaran, ellos también sanaran, ellos también resucitaran muertos, ellos también hicieran milagros. Y en el libro de los Hechos se mencionan muchos de estos que ocurrieron gracias a esta capacitación que Jesucristo, nuestro amado Yeshua HaMashiach, les dio. Los cambios fundamentales incluyen valentía y audacia, don de lenguas, entendimiento espiritual, poder y milagros, unidad y misión. Y aquí podemos ver que están los discípulos en el aposento alto, ahí en Hechos capítulo 1 y 2, ¿verdad? Que nos habla precisamente de estas manifestaciones, de cómo viene el poder del Espíritu Santo de repente. Pero ellos estaban, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando, estaban en unidad, estaban esperando precisamente esa manifestación que Jesús les había prometido, de que no los dejaría huérfanos. Y a partir de que viene el Espíritu Santo a sus vidas y sopla vida, sopla aliento, sopla dones. Entonces los discípulos de Jesús son capacitados para superar el temor que los mantenía escondidos proclamando el Evangelio con gran audacia. También dice ahí que fueron repartidas diversos dones de lenguas y hablaban en otros idiomas, ¿verdad? Que les entendían los que no eran de la misma nación, permitiéndoles predicar a personas de diversas naciones según el Espíritu les permitía. Recuerdo que en alguna ocasión, estando allí en el Divino Salvador, escuché cómo el pastor Hugo dijo que habiendo ido a Rusia, empezó a hablar en lenguas y muchos le entendieron porque empezó a hablar en ruso. O sea, la verdad es que pues esto es un milagro, ¿verdad? Que ocurran, pero precisamente cuando estamos en el Espíritu, nos siguen los milagros y las señales. Hay poder en los dones y en la revelación, en la presencia del Espíritu Santo. También hubo unidad y misión. Dice, perseveraban juntos, unidos en oración, y comenzaron la misión de hacer discípulos, testificando con autoridad que Jesús es el Señor. Este derramamiento del Espíritu Santo marcó el inicio de la expansión de la iglesia, transformando a los discípulos de seguidores temerosos a apóstoles audaces. En los días que vivimos necesitamos reavivar la actividad de los pequeños grupos para la edificación de los creyentes y el cumplimiento de la misión al mundo. Entre estos se necesitan los grupos de asesoramiento pastoral de grupo. En Hechos capítulo 1 lo mencionaba hace un momento, cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, que eso precisamente significa el día de Pentecostés, la presencia del Espíritu Santo en ese lugar, que todos los días debería de estar esa presencia del Espíritu Santo. Ahora, los discípulos de Jesús experimentaron una transformación radical, pasando del miedo y la confusión a una valentía extrema. Recibieron poder para testificar de Jesucristo, entendimiento profundo de las Escrituras y el don de hablar en otras lenguas y la capacidad para realizar milagros.
Además, en un momento histórico donde era difícil hacerlo, porque ustedes saben que hubo persecución, estuvieron en prisión, eh, los perseguían, o sea, eran perseguidos por los romanos y por los mismos judíos radicales. Entonces, aquí vemos cómo pues ellos superaron todos esos miedos, porque por eso cuando Jesús fue crucificado, dijeron patitas, ¿para qué te quiero, verdad? ¿Por qué? Porque ellos temían que les fuera a pasar lo mismo. Pero aún así, o sea, cuando viene el Espíritu Santo les quita todo miedo y entonces, pues ellos estaban convencidos que era necesario predicar a toda criatura, comenzando, ¿verdad? Desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y pues estamos en México, mis amados, vean ustedes el globo terráqueo y vean en qué parte estamos, ¿verdad? Estamos en el lado totalmente opuesto del globo terráqueo, ¿verdad? Donde está Israel. Y pues bueno, aquí estamos un grupo de creyentes que le amamos y le adoramos. Y bueno, les dije que esta clase iba a ser breve ahora sí que por las características de la clase y pues también, o sea, para hablar sobre un poquito sobre otras cosas, ¿verdad? Sobre las tareas que les voy a dejar y otros temas también que me gustaría, con los que me gustaría complementar para, eh, pues complementar la clase de psicología pastoral en este trimestre. Bueno, las tareas es la pregunta número uno. ¿Alguna vez has participado en algún grupo de autoayuda? ¿Alguna vez lo has hecho, sí o no? Si tu respuesta fue sí, ¿cuál fue tu experiencia? Si tu respuesta es no, ¿consideras que esta podría ser una alternativa para poder apoyar a más personas y de acuerdo a la clase, qué aspectos hay que tomar en cuenta para que sea funcional? En tu iglesia, aun cuando no han habido actividades como las que se sugieren en esta clase, ¿consideras que el hecho de congregarte y que estés ahí como participante activo o pasivo se han provocado cambios sustanciales en tu vida personal, familiar y con propósito? Ujú. Entonces, pues bueno, ahí tú vas a escribirme. Acuérdate, les estoy pidiendo, les estoy solicitando de la manera más atenta que sea en formato de Word, para que sea más fácil para mí la revisión de sus tareas, porque hay algunos problemas, ¿verdad? Para poder revisarlas. No me ha sido muy sencillo que digamos, entonces en un documento de Word para mí sería muchísimo más sencillo. Ahora, ¿qué tan capaz te sientes de actualmente para empezar a coordinar grupos de autoayuda con un enfoque psicopastoral? Si tu respuesta es que no te sientes capaz, ¿qué te faltaría? Y fíjate aquí lo que se te está preguntando. ¿Qué tan capaz te sientes actualmente para empezar a coordinar grupos de autoayuda? Es un reto, yo lo sé, es un desafío, pero amado, amada, te estás capacitando para esto. Te estás capacitando para esto, ¿verdad? Para no ser nada más oidores advenedizos, sino agarrar la batuta y hacer lo que nos toca hacer. Y créanme, ya lo dijimos, lo hemos hablado en otras ocasiones, la iglesia es un hospital de almas. Y bueno, para finalizar, en la última hoja que le mandé al pastor Arturo Collawil y al apóstol Hugo Mar, en la última hoja viene una serie de temas que tú, bueno, la idea es que ustedes escojan 8, no sé cuántos, yo tengo ya preparadas 6 clases, no sé si son 12, pero me parece que ya la primera ya no cuenta, o sea, a lo mejor serían como 5 temas. Bueno, yo les puse 8. Escojan 8 y yo voy a ir checando para darles lo que a ustedes les interese, ¿no? O sea, llenar sus expectativas de esta materia. O sea, temas ya específicos de algunas problemáticas de trastornos conductuales o trastornos de salud mental. Entonces, ¿para qué? Para que en base a eso, bueno, pues ahí les menciono, ¿verdad? Por ejemplo, depresión, ansiedad, conflictos, toma de decisiones, modelos
esquemas familiares, violencia, maltrato. Yo soy experta, por cierto, en el tema de violencia de género, o sea, soy especialista. Entonces, bueno, a mí me gustaría darles ese tema, pero me gustaría ante todo que ustedes escogieran 8 de los que más les interesen. ¿Para qué? Para que en base a esto, pues bueno, yo empiece ya a trabajar en la realización de dichas clases. Les agradezco mucho. Esta clase ha terminado, ha concluido. Van a tener un break un poco grandecito, ahí, según lo que les digan el pastor Arturo y también el apóstol Lugomar. Les bendigo. Gracias por sus aportaciones y que Dios los bendiga bastante, porque sabemos que hay todo un reto, ¿verdad? En lo que nosotros estamos haciendo. Y el Señor es bueno y misericordioso. Bueno y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Y vamos a terminar de grabar esta clase. Les mando un abrazo, mis bendiciones, que Dios los bendiga y que sigan capacitándose y aprovechando pues todos estas facilidades que se les está dando en la iglesia para que pues ahora sí que seamos personas con propósito, ¿verdad? Que nuestro ministerio sea un ministerio con propósito. El Señor les bendiga y vamos a terminar esta grabación.